la función pública es toda prestación estatal que tiene como objetivo el logro de los fines esenciales del propio Estado y la realización de los intereses colectivos, llegándose a identificar incluso como la razón de ser de la administración pública. Bueno, gracias que sigue aquí con nosotros en el 11. Ya sabe que estamos también en el 95.7 de FM. Yo, en Radio Instituto Politécnico Nacional, yo creo que si hay una palabra que se haya repetido, yo diría que análisis cuantitativo y cualitativo, para hablar en términos académicos, que se haya repetido más a lo largo de la presente administración y de la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, es la palabra corrupción y la lucha contra la corrupción. Y fíjense que alguien que está ahora sí que en el centro, porque es ella quien se encarga de dirigir el tránsito, en el mejor sentido de la palabra, sobre este asunto que tanto padecemos, es la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, es la secretaria de la Función Pública. Bueno, doctora Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier, muy honrada de tu invitación. Al contrario, es un gusto que estés aquí en el 11, en eso me da mucho gusto. A ver, déjame plantearte, ¿cómo te enteraste que ibas a ser la secretaria de la Función Pública? ¿Te hablaron por teléfono, te vieron y te dijeron en la campaña algún día si ganamos te vas para allá o cómo estuvo? No, como sabes, hemos venido acompañando el caminar del presidente López Obrador desde hace décadas y nosotros desde la época de, pues cuando él se lanza a la presidencia de la República por primera vez, acompañamos la construcción de su proyecto alternativo de nación. Junto con académicos de la UNAM, trabajamos en la construcción de este proyecto alternativo, entendiendo la corrupción como un fenómeno de abuso de poder, sobre todo. Sí. Era una época en la cual se decía que la corrupción era cultural, ya desde ese momento. Estaba toda esta tesis culturalista, esta tesis que esencializaba la corrupción como un asunto del mexicano, y nosotros creíamos que era todo lo contrario, que era precisamente apostando en la raíz de lucha de esta gran patria mexicana, como podríamos combatirla. Y creo que a la postre se demostró que teníamos la razón. El presidente ha apostado por combatir la corrupción, entendiéndola como un fenómeno de raíz, un fenómeno cultural, de política, de la cultura política, no de la cultura mexicana. Sí, venías con todos estos antecedentes de muchos años, independientemente de lo que hayas estudiado, que tenía que ver con fenómenos, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Así es. Sí, nosotros en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM fundamos un laboratorio, el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, en donde efectivamente empezamos a estudiar la corrupción desde un enfoque sectorial y desde un enfoque de soluciones al respecto de la aplicación de las políticas públicas en 4 aspectos: el aspecto de las compras públicas, los enfoques, digamos, de estudios de la mala privatización o las privatizaciones que generaban corrupción estructural, el tema de la denuncia y los alertadores internos de la corrupción, los llamados whistleblowers, y el tema también de la regulación, cómo necesitábamos una re-regulación para el combate a la corrupción. Entonces, con esos 4 aspectos fundamos el laboratorio y desde ahí evidentemente nos conectamos. Bueno, mucho. Fue algo que causó una grata conmoción, ¿no? Tenía algo de inédito, ¿no?, en el país y en las instituciones de educación superior, ¿no? Así es, así es. Además, también entendimos que el neoliberalismo se conectaba mucho con la corrupción y eso le hizo eco al presidente en ese entonces candidato. Nos invitó a participar y desde ahí se dio. No hemos parado. Además de que evidentemente, sabes tú, provengo de una familia de tradición de izquierda y de acción política y de acción social. Que también abrió, digamos, esa sinergia de actuación. Entonces ahora me veo muy contenta, estoy muy feliz realizando mi trabajo, acompañando a este gobierno histórico encabezado por el presidente López Obrador. Digamos, en esos antecedentes de vida izquierda, difícilmente no ibas a estudiar una carrera que no tuviera que ver con ciencias sociales, ¿no? No había de otra, ¿no? Pum, caías así casi que en blandito, ¿no? Sí, estudié 2 carreras, sociología en la UAM Xochimilco. Sí. Y simultáneamente... Oye, pero qué terrible, ya me dijiste que entraste a la UAM cuando se fundó la UAM. Somos de generaciones diferentes, equidistantes. pero coincidimos hoy aquí. Sí.
Y estudié también la licenciatura de Economía en la UNAM. En la UNAM. Yo estoy también muy orgullosa de provenir de la máxima casa de estudios y desde el CCH Sur participé como dirigente en el movimiento del CEU. Oye, qué movimiento el del CEU, ¿no? Sí, ahora la distancia a uno le da valor, ¿no? ¿Qué generación, además de ustedes, salieron de ahí, no? Sí, en 1987 ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y después terminé mi carrera en 1994 como licenciada en Economía, pero también... ¿Con la UAM? No, en la Facultad de Economía de la UNAM. Ah, claro, sí. Y después ya vino antes. Después, simultáneamente. Estudié simultáneamente. Bueno, no estaba tan lejos, ¿no? Pero sí estaba lejos, ¿no? Tarde, exactamente. Sí. Hice también 2 maestrías, la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y la maestría en Políticas Públicas ya en Estados Unidos. A ver, oye, eso para cerrar esta parte de la conversación, ¿qué fue eso de ir a Estados Unidos después de que pues muchos crecimos con el antiimperialismo y algunas ideas que también durante un tiempo tuvieron como mucha vigencia, ¿no? ¿Qué fue irte? ¿Fuiste dónde? ¿A Maryland o dónde? No, estudié en la Universidad de California. En California. Y como sabes, California es un estado emblemático de la transformación social y de la transformación política. Quería conocer precisamente las dinámicas que se generaban en ese país, en California, y soy también muy orgullosa, egresada de una universidad muy izquierdista, me parece, en Estados Unidos, que es la Universidad de California, Santa Cruz. Ahí yo trabajé, de hecho, como muy cercana a Angela Davis. Mira nomás. A profesores de gran historia en el antiimperialismo, en la lucha pacifista, en la cercanía a México, como Jonathan Fox, Wally Goldfrank, Susan Jonas. Entonces, estoy, pues, creo que muy bien formada también en una universidad estadounidense, pero de visión progresista. A ver, ¿qué diriges? ¿Qué es eso que se llama Secretaría de la Función Pública? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus atribuciones? ¿De qué se trata exactamente la Secretaría de la Función Pública? Pues mira, es una secretaría muy, me parece que muy generosa, porque le ayuda al gobierno a gobernar, al gobierno. Sí, al gobierno. Es el autocontrol que se debe de tener, ¿verdad? Y es la evaluación constante. De hecho, hemos tratado de escapar de una visión policíaca, acusatoria y, digamos, de burocratización extrema, y ver más en positivo la función pública en el amplio espectro del acompañamiento, de la solución de los problemas, y obviamente también de la vigilancia muy cercana para que se sancione inmediatamente que se están generando cuestiones no positivas para el gobierno. Entonces, la visión de la función pública es, me parece, de entrega, de acompañamiento y obviamente de mucha responsabilidad. Sí. Es una especie, como hemos dicho, de ministerio público de la probidad gubernamental. Híjole, que es importantísimo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, ¿qué encontraste cuando llegaste? Que yo es lo que todos nos preguntamos. Cuando te pregunto esto, créeme que no es tan ocioso, porque uno piensa, el presidente se ha referido que esto era desde Batidillo, Chiquero, y uno sabe que este eje del Batidillo y el Chiquero, en buena medida pasa por el tema de la corrupción, el cual tú tienes que enfrentar en el marco de gobierno, eres la primera que lo tiene que enfrentar. Después vienen las otras instancias, pero por eso decía yo al inicio, esta idea de dirigir el tránsito sobre el tema. Sí, encontramos muchos expedientes cerrados, una gran trayectoria de burocratización, de simulación, casos muy ominosos que habían sido documentados, demostrados y que no habían tenido, digamos, la sanción. Entonces, por eso es que cuando llegamos decidimos reestructurar la Secretaría de la Función Pública, concentrándola simplemente en 2 ejes: el eje del combate a la corrupción, es decir, la fiscalización, las auditorías y la medición de lo público y lo gubernamental, y el eje del combate a la impunidad, que era quizás más urgente de atender. La impunidad en el sentido de ya aplicar la norma, de ya aplicar las sanciones, de no seguir con esa visión abdicante de cerrar expedientes. Sí. Y nosotros llegamos a transformar esa visión, a de veras exigir que se aplicara la norma y se diera
con la sanción. Estamos muy contentos porque hace poco anunciamos uno de nuestros proyectos estratégicos, que es la plataforma de protección y estímulo a los alertadores, a los ciudadanos alertadores internos de la corrupción. Y con ello también estamos avanzando. Oye, ¿y eso cómo va? Porque a mí digamos, cuando aquí dábamos la noticia, aquí en el noticiario, yo dije, oye, ¿cómo hacerle, no? Porque también hay que cubrirlos a los alertadores, ¿no? Al máximo, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Es un compromiso que tenía el Estado mexicano desde hace décadas, porque somos signatarios de las principales convenciones de combate a la corrupción, y nos habíamos comprometido como Estado a tener protecciones para los ciudadanos que alertan o que denuncian, y no las habíamos podido dar. La principal protección que tendríamos que ofrecer era el tema de los derechos laborales, ¿no? Que se respetaran los derechos laborales. Lo primero que pierde un ciudadano que quiere compartir información para el combate a la corrupción es el trabajo. Sí. Pero después llegaban a niveles incluso de más acoso. Pues los derechos cívico-políticos más básicos y fundamentales también estaban puestos en ciernes, y ustedes como periodistas lo saben en carne propia. México es uno de los países más inseguros para el periodismo de investigación y de denuncia. Entonces también avanzamos en esa lógica de dar protección a los derechos que la Constitución nos otorga y nos garantiza, pero que no estaban siendo enfocados en el tema del combate a la corrupción. Entonces, lo primero que otorga esto es confidencialidad. Claro. Lo segundo que otorga este proyecto, este programa, es acompañamiento. Es llevar de la mano al ciudadano en cada una de las etapas, las diligencias, las instancias en donde se genera pues la denuncia o se genera el problema que están denunciando. Y el tercero es una proactividad para que la sanción ocurra de forma rápida. Oye, este tema, Irma, que tiene que ver con la cantidad de denuncias que se han ido presentando en lo que va de la presente administración, a mí me parecían muchas, pero a ver, ¿cómo leerlas o qué es lo que supones que anda pasando? Es lo que queremos escapar. Antes se nos vendía mucho este discurso de la cultura de la legalidad. Sí, es exacto. Y ese discurso de la cultura de la legalidad no dio tantos frutos como se esperaba, porque efectivamente no había protección, no había acompañamiento, no había garantías, no había voluntad política del gobierno federal ni de los gobiernos locales, nos parece. Y hoy, con esta cuarta transformación, con el ejemplo desde arriba del presidente y evidentemente de una nueva cultura política que estamos viviendo, creo que esa voluntad política, que es el ingrediente básico, sí se está generando. Sí. Y por ello creemos que de la famosa cultura de la legalidad, que era más ruido que nueces, estamos transitando a la cultura de la denuncia, a la cultura de la denuncia cívica y de la participación ciudadana. Es que ahí también tiene un factor a favor, que es el hecho de que yo denuncio o yo denunciaba bajo ciertas condiciones en las cuales no necesariamente me hacían caso. Ahora yo denuncio y me reciben, ¿no? Entonces el que viene atrás dice, oye, sí te reciben, pásale, ¿no? Sí. Algo así puede estar pasando, ¿no? Sí, no, lo vemos, yo creo, diariamente con las conferencias matutinas del presidente de la República. Tú puedes ver cómo ya es una nueva interacción social del máximo representante del Estado, en este caso, ¿no? Del Poder Ejecutivo, el presidente, y la sociedad, porque también los representantes de los medios que están ahí constantemente, diariamente, sí, claro, son la voz de la ciudadanía de una forma, ¿no? De la diversidad inclusive de la ciudadanía. Entonces esta interacción Estado-sociedad es la que está siendo transformada de fondo. No sé si tú como periodista o opinador de lo público lo percibes igual, pero creo que lo que está transformándose es muy profundo. Sí, podrá haber muchas maneras de verse, pero las mañaneras te dan un modelo de comunicación de entrada diferente, ¿no? Que además se expande también hacia los medios, ¿no? Porque en muchas ocasiones tú mismo dices, pues yo no tengo necesidad de invertir en ningún lado, ¿no? Aquí mi trabajo está hablando diariamente. A ver, doctora, estaba todo tan carcomido, así auténticamente, es decir, tú con la experiencia que tienes, lo que has visto en la UNAM, lo que estudiaste, lo que has visto de otros países, cuando llegaste aquí encontraste, voy a utilizar la palabra, ¿no? El famoso batidillo, un desorden total, porque no solamente el acto de la corrupción, sino es la organización de gobierno, ¿no? Lo que también se pone. ¿Qué fue lo que encontraste en ese sentido, doctora?
Pues lo que no estaba carcomido estaba dormido. Bueno, pues es lo que dicen los expedientes. Lo que no estaba en llamas y totalmente guachicoleado, y no solamente es el guachicoleo de los recursos energéticos, los hidrocarburos, sino la información, lo financiero, la salud, la educación, la seguridad pública. Lo que no estaba guachicoleado estaba efectivamente simulando una actuación que no daba resultados directos en el día a día de la ciudadanía. Por eso es que el presidente de la República nos ha instruido a todos los que lo acompañamos que hagamos entregas directas, que nuestra acción, en este caso de la función pública, de observar, de fiscalizar, de acompañar, de auspiciar la transparencia, de auspiciar la profesionalización, o sea, todas las facultades que tenemos y las obligaciones que tenemos, pues las hagamos de forma cercana y directa, que nos conste que estamos entregando. Porque es muy cómodo hacer como sí, y que no hagamos las entregas directas, ¿no? Y por eso es que el presidente está muy interesado en pues acabar con esos intermediarios que se visten de verdaderos representantes de las necesidades y que finalmente lo que hacen es esta lógica, te decía, de guachicoleo de recursos. Oye, hay muchos casos que inevitablemente son escandalosos, ¿no, doctora? Así, escándalos para los medios, son mediáticos. Por ejemplo, el caso de Pemex Lozoya, ese va avanzando. Bueno, tú sabes que ya entregamos resultados. ¿Sí? Inhabilitamos al exdirector de Pemex por 10 años, le asignamos una multa resarcitoria también millonaria. Lo mismo hicimos con quien fue director de Fertinal. Sí. Atendimos ya, de hecho, el caso de agronitrogenados. En Pemex no hemos descansado en el sector energético, en particular en esa empresa estratégica, productiva del Estado. Pero así estamos avanzando en todas las otras áreas. Porque el otro caso es el de la estafa maestra, ¿no? Que se traían desde tiempo atrás, ¿verdad? Sí, en el de la estafa maestra también fue de las principales cuestiones que empezamos a atender. De hecho, para ello construimos un llamado Frente Interorgánico de Combate y de Análisis de la Estafa Maestra, porque también el asunto de la estafa maestra se enfocaba nada más como en Sedatu, un poco en Pemex y para de contar. Universidades. Las universidades son lamentablemente el vehículo que se utilizó, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Las instituciones de educación superior. A mí, como proveniente de la UNAM y como académica, me dolía mucho este tema. De hecho, estamos caminando ya hacia una reforma que combata este abuso, ¿no? de la excepción que se da en la ley de adquisiciones para el abuso de los recursos a través de las licitaciones. En las instituciones de educación superior, pero lo que te quería decir es que la estafa maestra estaba mucho más extendida de lo que se dijo originalmente, de lo que se creía, ¿no? Entonces llegó a pues todas las dependencias gubernamentales, a la mayor parte de las dependencias gubernamentales, y por ello es que la empezamos a atender desde muy temprana hora en este gobierno. Oye, lo que presumes que lo que pueda declarar Rosario Robles el día 8 de agosto te dé más luz, o crees que más o menos ya tienes, para decirlo en términos metafóricos, como la película del caso? Mira, nosotros tenemos nuestra secrecía procesal, ¿verdad? Y estamos en el universo del derecho administrativo sancionador, que evidentemente tiene, coadyuvancia con lo que es el derecho penal, en este caso el asunto judicial, pero son ámbitos diferentes. Sí. Lo que sí es que desde el principio la función pública de la cuarta transformación, ¿no? de este nuevo gobierno, la nueva función pública, establecimos convenios de colaboración muy diversos. Desde luego, en primer lugar, con la Unidad de Inteligencia Financiera, establecimos un convenio de colaboración también con el SAT, ¿no? Y desde luego establecimos un acuerdo, ahí no fue un convenio como tal, pero sí un acuerdo de mutuo apoyo con la Fiscalía General de la República. De hecho, hay pues una coordinación natural con la fiscal en materia de anticorrupción, la doctora Luz Mijangos, que además es una gran universitaria también proveniente de la máxima casa de estudios. Y entonces esto nos ha permitido caminar con mucha coordinación para estos casos emblemáticos que la sociedad está exigiendo resultados rápidos, como es el de
estafa maestra y Pemex mismo, ¿no? Exactamente. Ahora dicen que hay un video que algún día saldrá, pues ahí también será un instrumento más, ¿no? Por parte de Emilio Lozoya, ¿no? Pues será uno de los instrumentos más, no necesariamente centrales, porque la investigación intuyo que es el elemento central de ustedes y esta comunicación que cada vez es más explícita que entre la Fiscalía y ustedes. A ver, déjame preguntarte algo, por más obvio que resulte, doctora. ¿Qué es para un país como el nuestro luchar de la manera frontal como se está luchando contra la corrupción? O sea, porque creo que puede haber muchas controversias respecto a este gobierno, pero hay un reconocimiento tácito de la sociedad de que efectivamente se está luchando contra la corrupción. ¿Qué es para nuestra sociedad esto? Sí, efectivamente, la sociedad hoy sí confía en la Secretaría de la Función Pública, hoy sí confía en el presidente de la República, hoy sí confía en su gobierno. Nos parece que no se ha valorado que el gobierno del presidente López Obrador pues es un gobierno que representa la oposición llegada al poder. Y esa oposición llegada al poder pues padeció en carne propia la corrupción, la represión, la impunidad. Y por eso ahora está dando entregables políticos, entregables concretos, entregables sociales a la ciudadanía, y ello ha hecho que el 40% de crecimiento de las denuncias se exprese en la Secretaría de la Función Pública. Es decir, la Secretaría de la Función Pública del régimen pasado recibía nada más en estos 7 meses que llevamos de gobierno, 40% de menos denuncias, sí, ¿no? Entonces ese es un digamos, indicador clarísimo de que hoy sí está confiando la ciudadanía, y creo que lo que explica el avance del combate a la corrupción en estos años es que estamos dándole voz al ciudadano, ciudadanizando el combate a la impunidad y a la corrupción. Eso se nota en los nuevos contralores. La mayor parte de los titulares de los órganos internos de control de nuestro gobierno están siendo sustituidos por ciudadanos con más arrojo en estas tareas. Menos intereses. Menos intereses, más profesionales. Estamos también dándole su lugar a los que con experiencia han trabajado durante décadas en la administración pública y se quedan refrendados porque estamos haciendo evaluaciones constantes. Entonces tampoco es que hemos llegado y cortado cabezas y sustituido a todos nuestros OICs, sino por el contrario, le damos la oportunidad de que se refrenden en sus tareas quienes sí están con convicción, porque también había habido mucho castigo a los buenos servidores públicos o a servidores públicos, por cierto, que provenían de universidades públicas. Eso también hay que decirlo de forma muy clara. Había habido, me parece, mucha discriminación en la Administración Pública Federal para ciertos sectores de profesionistas que venían de las universidades públicas. Eso está siendo transformado. De hecho, estamos relanzando el servicio profesional de carrera con una perspectiva de género y sobre todo con una perspectiva de no discriminación, porque relanzarlo con una perspectiva de género es lo que nos permite no abrir espacio en lo más mínimo para la discriminación ni de género ni de universidad de origen, evidentemente pues cuestiones tan ominosas como discriminación de raza, de clase. Que sea universidad pública o privada, eso es de risa, ¿no? Es de risa, pero tú sabes que era una realidad, era una realidad. Oye, ¿nos podemos sacar una fotografía de despedida? Por supuesto. Aquí para a ver, y déjame hacerte una pregunta para despedirnos. Mientras sacamos aquí la foto. Oye, el país es muy complejo. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para algunos estados de la República a los que tienes que ir? Porque yo supongo que en algunas zonas hay que ser más fácil atacar el problema, pero no te sabe ver unos vicios difíciles, ¿no? Pero en municipios, vete a saber, ¿no? A lo mejor pues estamos forjadas porque yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, entonces conozco muy bien. Acapulco es Acapulco, ¿no? Acapulco es la playa más bella del mundo. Sí. Y entonces ahí están trabajando. Sí. Bueno, ¿Tú de dónde eres? Yo de la mera Ciudad de México, histórico. Chilango. Oye, pero déjame hacerte una pregunta más todavía. ¿Trabajas todo el día? Más o menos. Creo que sí, ¿me quedas con tus hijos? Sí. Ahorita te voy a presentar a mi hija, viene conmigo. Pero la cuidas, ahí la tienes, hay que llevarla hasta el trabajo, ¿no? Sí. Bueno. Son chiquitas todavía. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.